5 mujeres sensatas, sabias. Y sabias son no porque tengan mucho conocimiento, sabias son porque actúan en consecuencia al fin y al propósito de sus vidas. Por eso es que son sabias, porque conocen cuál es el fin al cual hemos sido llamados. Sal, como dice el Evangelio, que está el esposo, salid a recibirlo, y actúan por lo tanto como consecuencia del fin. Si yo tengo esta silla que está aquí, esta silla tiene color, tiene material, tiene una forma, y por lo tanto, cuando uno mira eso podríamos decir que es como un conocimiento meramente superficial, en base al color, en base a lo que tiene externamente, en base al material. Pero hasta que yo no conozco el propósito de la silla, yo no puedo entender para qué sirve, por qué está hecha así. Una silla no está hecha con clavos, porque si uno se sienta en una silla con clavos, no sirve para el propósito por el cual existe una silla, que es para sentarse. Por lo tanto, hay un conocimiento superficial, externo. Hasta que yo no conozco el propósito, yo no tengo ese conocimiento que nos decía la primera lectura, que se llama sabiduría. Hasta que yo no conozco las cosas por sus causas últimas, por la finalidad y el propósito, yo no actúo conforme a ello. Porque recuerden, las cosas se entienden perfectamente cuando se entiende el propósito por el cual ha sido creada. Si no, yo estoy en la vida hasta que yo no conozca cuál es el propósito de mi vida, la finalidad. Yo estoy en la vida en necedad. Vivo en la vida superficialmente. Simplemente como, bebo y lo paso bien. La vida no está hecha solamente para eso. La vida tiene un propósito, una finalidad. Por eso es que esas 5 mujeres sensatas y sabias tenían sus lámparas encendidas. Estaban, por lo tanto, en actitud de espera, de vivir de acuerdo con ese propósito por el cual Dios las creó. Que llega el esposo, salid a recibirlo. Aquellas otras tenían sus lámparas apagadas. No sabían el propósito, vegetaban en la vida. De alguna manera eran muertos en vida, porque hasta que uno no conoce el propósito de una cosa, hasta que tú no conoces el propósito de tu vida, la finalidad, para qué yo he sido creado, tu vida es una especie, tú estarías muerto en vida. Eso es lo que pasa en tantas personas que cuando se enfrentan con la vida, simplemente comer, beber y pasarlo bien, entre comillas, siempre se encuentran como una tumba. La vida está hecha para la muerte. O la muerte tiene un propósito y un significado particular. Por eso es que hoy dice el Evangelio, hay que tener nuestras lámparas encendidas. Hay que tener, por lo tanto, las lámparas encendidas. Pero fíjate bien, el otro día estaba escuchando un político, un analista político, en un programa radial, que decía él que él es católico, pero decía, más importante que ser católico es ser cristiano. Y decía, y más importante que ser cristiano es
ser humano. Podríamos decir que una persona que vive así, la verdad, en el fondo, y lo digo con cariño, es medio moro. ¿Por qué? Porque una persona que se conforma con solo ser humano, una persona que se conforma con solo ser humano, es un ser humano a mitad, porque no conoce el propósito por el cual Dios nos creó. Solo el que se encuentra con Jesucristo, solo el que se encuentra con ese que es camino, verdad y vida, y que la Escritura lo llama Alfa y Omega, principio y fin. De Él salimos y hacia Él caminamos. Solo el que se encuentra con Jesucristo es capaz de responder a todas las inquietudes, a todas las preguntas que se anidan en su corazón humano. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la vida? ¿Cómo debe ser la institución de la familia? ¿Cómo debe ser la solidaridad y el vínculo con los demás? Solo el que se encuentra con Jesucristo descubre propósito, plenitud, significado. Si uno se conforma con solo ser humano, uno se conforma con las migajas. Un ser humano sin Cristo es un ser humano que se convierte en migaja, vive la mediocridad, no es capaz de responder plenamente. Hay algo que le falta en su vida. Por eso, una persona que dice lo más importante es ser humano, es una persona que vive a mitad. Vuelvo a insistir, es vivir con migajas. Sin duda, una persona que es budista o que es musulmán o una persona que es no creyente, es una persona, nosotros no juzgamos su corazón, porque hay personas que viven de acuerdo con aquello que han podido conocer. Pero mire, decía Madre Teresa de Calcuta que la pobreza más grande que un ser humano puede tener es la pobreza de no conocer a Dios, de no conocer a Jesucristo. A veces nosotros nos angustiamos por la pobreza material y sin duda tenemos obligación de nosotros intentar superar y aliviar la pobreza material. Pero esa pobreza no es la pobreza más importante que puede tener un ser humano. Porque hay personas que tienen comida y bebida, hay personas que viven en el bienestar y sin embargo tienen la pobreza más grande, que no es no conocer a Dios, a Jesucristo, no entender cuál es mi vida, para qué yo vine a este mundo, y viven para la muerte, porque no entienden para qué es la vida. Es de alguna manera reducir su vida a aquello que decía un antiguo filósofo griego: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esa es la vida, para morir. O la vida está llamada a la plenitud. Por eso, sin duda, la iglesia que siente en su corazón que cuando falta Cristo el hombre se convierte en migajas, es un hombre a mitad, tiene ese deseo, esa urgencia de predicar a tiempo y destiempo, porque hasta que el hombre no se encuentra con el omega, con el fin, con el propósito, permanece para sí mismo incomprensible. Su corazón solamente tiene inquietud, solamente piensa en la muerte. Porque de alguna manera, si tú no eres capaz de encontrar propósito, la muerte es aquella realidad humana terrible que cuando el hombre no se encuentra con el camino, la verdad y la vida, permanece siempre como una especie de espada que está sobre nuestra cabeza. Nos está siempre recordando: de esta no te podrás liberar. Por eso es que esa pobreza de no conocer a Cristo
Nuestros indígenas tenían mucha nobleza humana, tenían una terrible pobreza, no conocían el verdadero significado de su vida humana. Nuestros indígenas tenían mucha nobleza, pero les faltaba aquello que la Escritura dice, la perla preciosa y el tesoro escondido. Aquello que Jesús le dijo a Marta, mientras estaba inquieta por tantas cosas, realizando tantos trabajos. Dice la Escritura que el Señor le dijo, cuando ella le sacó en cara que María estaba a los pies del Maestro, en la escucha de la palabra, el Señor le dijo, andas inquieta por muchas cosas, solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no le será quitada, porque esa única necesaria, eso que es la riqueza más grande que un ser humano pueda tener, que se llama Dios, que se llama Jesucristo, solamente uno lo encuentra cuando Jesús se hace el encontradizo, te dice sígueme, y tú lo dejas todo para seguirlo. Pero ese analista político, he dicho nombre yo, he dicho programa, dice algo más. Dice, yo soy católico, pero más importante que ser católico es ser cristiano. Mire, un cristiano no católico es una persona, por decirlo así, si nosotros tuviéramos un bizcocho, es una persona que tiene 3/4 partes del bizcocho, pero le falta una parte. Le falta una 1/4 parte. Un cristiano no católico tiene mucho de esa riqueza que significa Jesucristo. Lamentablemente, le falta todavía un pedazo, que por ser un pedazo no es menos importante, podríamos decir es más importante que las otras 3/4 partes. Un cristiano no católico tiene mucho en su relación con Jesucristo. Le falta todavía en ese proceso de encuentro y seguimiento descubrir todo lo que el pastel le ofrece. Por lo tanto, no es más importante ser cristiano que católico. Al contrario, es que si no, no tienes todo. Y no te puedes conformar con las migajas. No te puedes conformar con una parte cuando Dios te ofrece el todo para poder entender el propósito y la plenitud a la cual Él te llama. No te puedes conformar con la parte. Él te ofrece el todo. Sin duda, esos cristianos no católicos, sin duda, dice el Señor en el Evangelio, al que se le dio más, se le va a exigir más. Y al que se le dio menos, se le va a exigir menos. Ellos, con sus 3/4 partes, muchos de ellos, viven con todo el corazón, con todo el alma y con todo el ser, aquello que han podido conocer de Jesucristo. Tal vez a ti, que Dios te ha dado todo el pastel, no te ha dado las migajas, Dios te ha dado el todo. No te ha dado una parte, Dios se te ha ofrecido completamente. Tal vez a ti, tal vez tú ni conoces toda la riqueza que implica tu ser católico. Tal vez tú no conoces todo lo que Jesús te está pidiendo en el seguimiento de su persona como católico. No, por decirlo así, tienes en tus manos unas riquezas y no eres capaz tú de valorar lo que tienes, porque no lo conoces, y nadie ama lo que no conoce. ¿Cómo tú puedes amar esta riqueza que significa tu experiencia católica si tú no eres capaz de vivir conforme a ella porque no la conoces? No sabes qué son los mandamientos, no sabes qué es mi relación con Dios, no sabes qué nosotros celebramos. Nos pasa a nosotros un poco como le pasaba a los indígenas, a los naturales norteamericanos, a los indígenas, que cuando llegaron los europeos,
Ellos a veces tenían oro y plata y los europeos les ofrecían cristales y ellos dejaban el oro y la plata por los cristales que le ofrecían, porque no sabían, no valoraban el significado del oro y la plata. A veces tú y yo tenemos en nuestras manos tesoros, el todo que nos ha dado Dios, y no somos capaces de valorar en nuestra vida el significado y la riqueza, y somos capaces de dejar nuestra propia fe por un plato de lenteja, como afirma el Evangelio, como afirma la Sagrada Escritura en el libro del Génesis. No somos capaces de vivir conforme a esos valores. Tenemos riquezas y no vivimos conforme a ellas. Por eso es que no. Se equivoca esta persona. Se equivoca esta persona que no entiende que más importante no es ser cristiano o ser humano, sino más importante es ser católico. Por eso es que uno dice, conoce, oh cristiano, tu dignidad. Podríamos nosotros afirmar, conoce, oh católico, tu dignidad. Por eso es que nosotros le pedimos a la Santísima Virgen María, a nuestra Madre, que está en el cielo. Fíjense que la Sagrada Escritura nos dice de María que ella fue bienaventurada. No fue bienaventurada simplemente porque fue madre de Jesús. Dice la Escritura que en el público, una vez estaba predicando Jesús, dice el Evangelio, y una mujer, una espontánea, gritó: bienaventurados los pechos que te amamantaron y el vientre que te llevó. Y Jesús dijo: más bien, bienaventurados los que escuchan la palabra y la cumplen. María fue bienaventurada porque creyó, es decir, porque de madre de Jesús se convirtió en hija de su Hijo, en discípula. Descubrió el propósito, el significado de la vida. Descubrió que Dios nos ha revelado un plan y una aventura que cuando uno se encuentra con Jesús y uno lo sigue, no de manera mediocre, sino apasionadamente, uno encuentra la plenitud y el significado, el alfa y el omega, la perla preciosa y el tesoro escondido. Por eso le pedimos a ella, y esa es parte de nuestra riqueza, esa es parte de esa cuarta parte que el cristiano no católico no tiene. Eso es parte de lo que aquel que se proclama ser humano, no cristiano, no es capaz de percibir. Nosotros afirmamos que en el cielo hay una mujer que colabora con Dios en esos propósitos divinos de hacernos feliz, que se llama María. Así como en la vida hay mamá y papá que ayudan a Dios en el propósito de que nosotros seamos felices, así como tenemos maestros y amigos que nos ayudan, así también nosotros afirmamos que en el cielo hay una mujer que colabora con Dios a través de su múltiple intercesión en Cristo, por Cristo y con Cristo, para que nosotros podamos alcanzar la felicidad. Fíjate bien, no parte de una necesidad de Dios. Dios no tiene necesidad de papá y mamá para que nosotros vengamos a este mundo. Dios lo utiliza porque ha querido a nosotros darnos el honor de ayudarnos unos a otros en el camino de la felicidad. Así también nosotros afirmamos que en el cielo hay una mujer que tiene una misión de ser madre y que colabora con Dios y que nos protege y nos cuida. Y esa mujer se llama María. Eso es parte de la riqueza, de esos tesoros, de esa experiencia que la Iglesia ha podido experimentar en 21 siglos. Tenemos una madre. Cuando miramos nosotros al cielo, no solo vemos estrellas, y a veces podríamos pensar de que allí nadie nos escucha, nos ve. Nosotros afirmamos, los que somos católicos, que en el cielo hay unos ojos de mamá
que nos ven con el cariño de una misión que Dios ha puesto sobre su corazón cuando le dijo, he ahí a tu hijo, y al discípulo amado le dijo, he ahí a tu madre, y desde aquella hora la recibió en su casa. Por eso le pedimos a María que desde el cielo nos ayude a nosotros para poder entregar nuestro corazón plenamente a Dios. Así sea. Amén.